Esto es La Octava Televisión, 88.1 de Radio Centro. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y cerramos la semana con broche de oro. Las entrevistas que usted ha venido escuchando, ha venido viendo, han sido interesantes para que se lleve una probada de esta intensidad de temas y reflexiones que se llevan en Guadalajara todos los años, y este año ha sido particular por su interés, por su inteligencia. Pero hoy el broche de oro lo presento Lorenzo Meyer. Lorenzo, qué felicidad para nuestra audiencia. Muchas gracias y muy generosa la presentación. Muy contento, Lorenzo. Pues presentas con debate un texto con título bastante sugerente: El poder vacío, es decir, el agotamiento pues, de un régimen sin legitimidad. Con muchas preguntas que hacerte sobre este conjunto de ensayos que incorporaste en el libro, pero déjame comenzar por donde uno debe comenzar: el título. ¿Qué agotamiento, qué vacío te llevan a esta reflexión general? Está bien, el agotamiento es el de ese régimen que fue espectacular en América Latina, el régimen que sale de la Revolución Mexicana, que es un sistema autoritario, no es un sistema democrático, pero que tiene bases sociales sustantivas que le permiten pasar prácticamente todo el siglo XX y adentrarse en el siglo XXI. Pocos regímenes tienen esa historia en el mundo, ya no digamos en América Latina, pero que se fue agotando sobre todo en su etapa final. Y ahí está la razón del título, el poder vacío. Creo que ya en la última parte el sistema solo servía para extraerle recursos a la sociedad y ya no tenía proyecto. El único proyecto era mantenerse en el poder y perpetuarse hasta donde se pudiera. Supongo que ya en los últimos años estaban conscientes de que estaban llegando a su final. No se sabía cuándo. Es como lo pongo, creo que en el libro, una guerra de retaguardia, un ejército que va cediendo terreno, pero peleándolo, sabiendo que ya no va a ganar la pelea. Y la parte del subtítulo, que es un sistema que ya no tiene legitimidad, pues creo que es casi evidente para el grueso de los mexicanos. Se tenía el poder, pero la legitimidad, es decir, la aceptación que tiene la sociedad de ese sistema, que en algún momento sí la tuvo, aunque fuera autoritario. Para poner un ejemplo más evidente, durante el gobierno del general Cárdenas, que no llegó al poder democráticamente, pero ejerció de tal manera el poder que tenía contenido y tuvo una legitimidad que le duró mucho tiempo. Eso, tú en este texto ofreces tu reconocimiento a este régimen, esta era que comienza. Y vamos a dedicarle, creo que alguna parte de esta entrevista, a hablar de esos adjetivos que tú vas colocando, yo creo que con bastante destreza, sobre lo que está ocurriendo. Pero antes de eso, apelo al historiador riguroso para preguntarle si tú empatas tu entendimiento de la historia del siglo XX mexicano y de esto que va del XXI con la idea de las transformaciones. Déjame plantearlo así. El presidente habla de que está arrancando la cuarta transformación y le dedica mucho tiempo a decir que los últimos años de la tercera transformación, estos que él llama del neoliberalismo, acabaron con el régimen anterior. Te pregunto, ¿qué tan, como historiador, es correcto decir que en efecto llevamos 35 años de una decadencia, que ahí hay una etapa intermedia que se llama neoliberalismo y que lo que estamos viviendo sí es una etapa nueva, distinta, distinguible? Sí, claro que Andrés Manuel lo hace de una manera muy didáctica y tiene que simplificar mucho. Pero en la esencia creo que, a mi juicio, es correcto. Ahora, todo historiador o
todo estudioso de la historia está o debe de estar absolutamente consciente de lo tenue que es su material. Si fuera yo físico, tendría yo conceptos claros, hipótesis y leyes sobre ciertos fenómenos. En la ciencia social uno puede aspirar al método científico, pero sabiendo que nunca llegará muy lejos. Todos nuestros conceptos son muy relativos, tienen que explicarse con otros conceptos y a su vez con otros. Cuando Newton dice, bueno, debajo de un árbol y veo caer una manzana, pues son conceptos muy claros: velocidad, distancia, dirección, y ya de ahí sale una teoría que sirve para explicar no solamente lo que ocurre en nuestro planeta, sino en buena medida, hasta cierto punto, en el universo. Probablemente ya luego haya cosas que discutir en los hoyos negros y eso, pero Einstein vino a hacer correcciones. La esa teoría original de Newton de la gravedad funciona perfecto. En historia, sociología, ciencia política, antropología, no. Pero es muy elegante. Me estás diciendo que el historiador, el científico social, está obligado al rigor. El político puede darse más licencias, no necesita coquetear con Newton de ninguna manera. Pero el historiador, a la hora de enfrentar al político y a la sociedad que lo produce y a los fenómenos que están ahí, tiene que tratar de dar explicaciones teniendo conceptos muy vagos. Entonces yo tomo la nueva coyuntura como algo importante, sustantivo, y que vale la pena adentrarse en ella y apoyarla. El papel de la inteligencia, de quienes trabajan dando clases, escribiendo libros, entendiendo la realidad, pues ha sido contrastante, y no voy a buscar más adjetivos. Tienes voces de distintos lados diciendo cosas muy distintas. Claro. Voy a tomar uno de los últimos capítulos de tu libro, por ahí empezamos a avanzar en lo que dice, dedicado justamente a Andrés Manuel López Obrador, donde tú lo que haces es ir perfilando cuáles son sus características, pero al mismo tiempo estás dialogando con otros intelectuales. Y déjame comenzar con lo primero. Andrés Manuel López Obrador ha sido acusado, si no es que sentenciado, de populista. El problema con esa palabra es que luego hay que definirla. Eso. Y yo te voy a agradecer que compartas con la audiencia qué quiere decir populismo y luego que me digas si López Obrador es un populista. Bueno, la definición, no hay una definición aceptada, ¿eh? Ya hay una buena cantidad de libros sobre populismo, pero en su esencia, cuando empieza, los populistas son los narodniki rusos y los populistas norteamericanos del siglo XIX. Ellos se dicen representantes o voceros del pueblo mondo y lirondo, de las partes de abajo de la sociedad. No son marxistas, no están hablando de unas leyes de la historia y del capital y de eso, están simplemente presentando algo en parte emotivo y en buena medida con el concepto de justicia detrás. No es justo que en la Rusia zarista los siervos existan a la vez que hay esta gran aristocracia que vive a la francesa y que casi no habla ruso sino francés, etc. Catalina la Grande. Catalina, que además ni es rusa. Es alemana. Es alemana. Entonces, el populismo es la esencia de la nación rusa, la esencia de la nación norteamericana. Son los que trabajan el suelo, los que trabajan la parte física de esa sociedad y que reciben un maltrato por parte del sistema. La nación se define por ellos, no por los que están arriba. Hay una discriminación en el populismo, ¿eh? No todos son mexicanos. El mexicano real, verdadero, es moreno,
tiene un origen humilde, originalmente está ligado a la tierra, etcétera. Los rubios que hablan idiomas, que trabajan, que son dueños de empresas, etcétera. Ese es el populismo del general Cárdenas. Es decir, él quiere representar al mexicano mayoritario, a sus demandas y responderle desde el gobierno a esas demandas. Ese es el populismo del general Cárdenas. Esencialmente anti-élite. Esencialmente. Ese es su contenido. No necesariamente anticapitalista. Esa es una diferencia enorme con los socialistas y los marxistas. Es antiélite, sí. ¿De cualquier tipo? Es antiélite de esas élites discriminadoras, explotadoras, que obviamente viven en un mundo extraordinariamente rico y pues abundante a costa de los que están evidentemente abajo y son los que mantienen a esa cúpula. Ahora, es muy simple, sí es simple, pero no es falso. Puede ser que alguien diga, no, esa no es una explicación. Los marxistas trataron muy mal a los populistas, pues porque no pedían la destrucción del sistema capitalista, pero pedían la destrucción del sistema de abuso del poder. Ahora, hay que conjugar ese adjetivo en plural. Yo no me siento cómodo comparando a Luis Echeverría con Lázaro Cárdenas. Yo tampoco. Y sin embargo, ambos fueron señalados de populistas. Bueno, pero ¿quién lo señaló? Hay que ver también de quién viene. ¿Por qué no te sientes cómodo? No, porque Echeverría es la demagogia. Él fue parte del aparato represor del 68. Él usa algunos de los elementos del poder para mostrar que está con los jóvenes, que puso a jóvenes como embajadores, que fue con los estudiantes, que trajo a Allende, bueno, Allende no, a la familia. Sí trajo toda esa simbología allendista de Allende. a México. Y antes de que derribaran a Allende, él apoya a Chile, pero en el interior de México, él es un represor. Cárdenas es otra cosa. Cárdenas sí hace la reforma agraria. Cárdenas sí intenta en lo más que puede arrastrar al país. El país no lo empuja a eso. Él empuja al país. Cárdenas llegó al poder no por la vía, como en el caso ya de Andrés Manuel, de las elecciones. Llegó por unos procesos internos en donde le dio un golpe a Calles, se hizo realmente del poder, echó al jefe máximo y desde arriba empezó a transformar la parte más dolorosa y dolida de México, que eran los campesinos. Los admiradores de Andrés Manuel López Obrador lo asemejan a Cárdenas. Sí. Sus detractores lo asemejan a Echeverría. Pero como señalaba yo al principio de la entrevista, hay muchas cosas subjetivas aquí. Hay que ver quiénes son los detractores. Hay que ver la historia de los detractores, la biografía de los detractores y la biografía de Andrés Manuel. Lo mismo harías con quienes lo admiran. No tanto, porque alguien puede admirarlo y apoyarlo sin haberse comprometido mucho con lo anterior, con enfrentarse al México anterior, al poder anterior, y puede ser gente de buena fe, pero no fueron activos participantes. Yo más bien los detractores sí son activos participantes, casi todos, de maneras sutiles, inteligentes, de acoplarse al viejo sistema y de mantener sus críticas a ese viejo sistema en un nivel. Tengo que hacer periodismo en esta entrevista. Le voy a poner nombre. Enrique Krause,
está claramente citado sin su nombre en este texto. Él es el que lo llama un Mesías tropical. Y tú entras en este texto en un debate muy fuerte con ese apelativo y supongo con los orígenes de Enrique Krause en su discusión contigo o tuya con él. No, hasta eso que yo nunca he tenido discusiones con él. Nada, pero este texto discute con sus textos. Porque me pareció... Sí, lo pensé, pero bueno, ya a esas alturas de mi vida ya también no voy a andar con muchas sutilezas. Me pareció un abuso en el uso del término. Me pareció una manera fina de burlarse de una biografía, que es lo que yo defiendo de Andrés Manuel, su biografía, de ese joven que en Tabasco empieza la política siendo el jefe de campaña de un poeta. De Carlos Pellicer. Ricardo, ¿tú te imaginas cuántos priistas empezaron su carrera siendo organizadores de una campaña de un poeta? Tú entras en el PRI para ser ayudante de uno de los, entre peor sea mejor. Es el aprender a cómo se explota la posición de autoridad en relación a la sociedad. Luego la estancia con los chontales, que son años. ¿Cuántos se irían a vivir a una comunidad chontal? Porque pudo haber elegido vivir en otra ciudad e ir a ver a los chontales de tarde en tarde y... Como hacen la mayoría de los que trabajan en el Instituto Nacional Indigenista o en las distintas versiones que ha tenido. ¿Cuántos se lanzan y fracasan estrepitosamente en tratar de modificar al PRI de Tabasco, haciendo que el PRI recoja desde abajo, de las bases, las demandas, y lo mandaron a Andrés Manuel inmediatamente a la banca? ¿Cuántos son tan necios para participar en varias elecciones y salir derrotado? Pero fíjate, antes de esa necedad hay un elemento bien interesante. Un joven tabasqueño, priista, que lo sacan del PRI, de la dirección del PRI, no del partido, le dan la oficialía mayor del gobierno de Tabasco y de inmediato renuncia y se va casi como escapando en la noche para que el gobernador Enrique González Pedrero no lo agarre, y se exilia en la Ciudad de México sin trabajo, con un hijo, con una esposa, y se pone a escribir un libro, entre otras cosas, sobre Juárez, el liberalismo en Tabasco. ¿De cuándo acá alguien que está en el PRI renuncia a una oficialía mayor? Ese sí es una renuncia mayor. Entonces, es esa biografía. Citas a Ortega y Gasset, ¿no? Cuando decía, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, para entender a Andrés Manuel López Obrador hay que entender su biografía, pero también el contexto, el momento, el ciclo histórico de su generación. Déjame irme a corte y hablamos justamente de esos estertores de la tercera transformación. Estamos en la octava, está con nosotros Lorenzo Meyer, hablando del poder vacío que por fortuna se ha vuelto a llenar. Aquí continuamos, 881 y también en la octava. Soy Fer Quintana de Joya 93.7 y estás viendo La Octava. Angélica Fuentes, bienvenida a Los Periodistas. Los equipos no siempre ganan ni pierden. A mí me gustaría que dejaran de esconderse en mis faldas o traigo pantalón, que aceptaran que si las Chivas no están bien, nada tengo yo que ver con ellos. Si usted tiene la forma de llegar a un acuerdo con los herederos de Jorge Vergara, ¿usted les ofrecería por las Chivas? ¿Compraría las Chivas? Porque no, todo es posible en la vida. Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta y México no es el único país en donde se juega fútbol. A mí me parece apasionante. El mejor análisis de los temas públicos. Los Periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava.
Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Ahí está el primer cerillo. Ya se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es la octava, aquí nos vemos. Gracias a tu aportación es posible su rehabilitación con la más alta tecnología. Cada vez que donas, permites que continuemos dando el diagnóstico más preciso. Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas. A ti. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Le doy la bienvenida a Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Ya está abordando a nivel internacional una epidemia de obesidad que en nuestro país alcanza uno de los mayores grados y que en nuestro país tiene una de las peores expresiones en diabetes. Todas las recomendaciones van a bajar el consumo de alimentos altos en azúcar, grasas saturadas y sodio. Entonces, todo este discurso de generar el miedo de que cuidado, ¿no? Porque se van a perder empleos y se va a afectar la economía. La Octava Luna, a través del 8.1 de su televisión, de lunes a viernes, en punto de las 22 horas. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Sí, pero... Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Estamos de vuelta en La Octava, estamos hablando con Lorenzo Meyer. Los libros son un buen pretexto para conversar, Lorenzo, no sabes cuánto te agradezco. Sí son. Es un regalo para la audiencia escucharte. Y hablábamos de estas circunstancias que han moldeado a las generaciones que ahora coexistimos en esta época. Y circunstancias que, sobre todo en los últimos 20, 25 años del siglo 20 y luego este arranque han sido muy particulares. Bueno, seguramente se dirán todas las generaciones, pero no han sido fáciles de vivir. Son épocas de desigualdades, es época de una democracia que no alcanza a arrancar, de una sociedad que no alcanza a crecer en toda su estatura y al mismo tiempo tú decías de una transición muy lenta donde los que se van replegando se replegan digamos a un ritmo lento. Y ahí decías tú hace un momento, cada quien es producto de su circunstancia. López Obrador ha vivido esta realidad de una forma, otros la han vivido de otra. ¿Cómo la ha vivido él, esta transición? Pues de una manera bastante peculiar y no es lo común, no es lo normal. En un momento en que pudo elegir seguir una carrera normal dentro del PRI. Tenía a su maestro, Enrique González Pedrero, de su lado, que le pidió que no siguiera siendo el dirigente priista local en Tabasco porque le creaba muchos problemas con los presidentes municipales, pero le tenía respeto, le quería y quería mantenerlo junto a él y que siguiera por ese camino.
esa decisión de romper con el partido en el poder, en particular en Tabasco, porque Ricardo, recordemos que Tabasco no es el Distrito Federal, Tabasco es un estado que se formó políticamente y de una manera impresionante con Garrido Canaval, que Garrido Canaval es el líder de la posrevolución en Tabasco, que tiene una actitud francamente cercana a lo totalitario. No permitió ningún tipo de política que no fuera la del partido oficial. Lo que estás diciendo es que en Tabasco la pluralidad no existe. Ha sido más difícil que en el resto del país. No existe en ese momento en que estoy hablando de la pluralidad no solo política, sino las distintas expresiones de la pluralidad. Y que Graham Greene capta muy bien en su novela The Power and the Glory. No es cualquier estado. Está en un estado priista por hasta el tuétano. Me obliga a hacer un paréntesis. Si naces en un estado cuya cultura no es propensa al pluralismo, no cabe que crezcas y madures una mentalidad que no sea propensa al pluralismo, que es otra de las críticas que se le han hecho al presidente López Obrador. Nada más que hay que meter este elemento. Tú te rebelas contra esa cultura. La rechazas. Si no la hubiera rechazado, sería un aparato más del PRI ahorita en decadencia. Pero la rechaza cuando todavía aparece muy fuerte. La rechaza en ese momento del 88, en que el PRI se parte y que la mayoría se quedan donde el señor presidente dice que deben de quedarse. Y una minoría se revela y empieza otro proceso. Entonces él es parte del pluralismo que en Tabasco y en el país no es la parte ganadora, es la parte perdedora hasta ese momento. ¿Es un hombre que hoy respeta el pluralismo como lo respetó en los años 90? Yo lo veo, tú ves algo así similar, incluso a lo que pasó hace poquito, hace unos, casi diríamos ayer, a lo que le pasó a Carmen Aristegui, por ejemplo. La forma y fórmula de hacerla a un lado, de aplastar a ciertas opiniones incómodas. Lo único que yo veo es que sí le ha cortado a los medios subsidios, pero no que haya aplastado a alguien. Cuando se refiere a las oposiciones como moralmente derrotadas, ¿no es una forma de desconocer el pluralismo o simplemente una descripción de hechos? Yo creo que es una descripción de hechos porque no es a todas las oposiciones, no dice toda la oposición. Cuando se refiere a esa oposición que intentó aplastarlo a él, ¿no? Que le puso un peligro para México, que se metió hasta la cocina para que en el 2006 no llegara, que hizo todo lo posible porque el pluralismo no tuviera su parte de izquierda, que aceptaba a Fox y al PAN, pero a los otros no. Entonces hay que remontarse un poquitín y ver que él casi lo aplastan. Y ahora dice, esa oposición está moralmente derrotada, pero no es la única oposición. Y encuentra la manera de acercarse a ciertos intereses y personajes que a mí en lo personal creo que debía... si fuera yo, no me acercaría, pero lo entiendo como presidente. Ponga nombres. Bueno, pues, qué sé yo, a Slim, a Trump, que Trump es un personaje... Me allano, hay pluralidad. La frase, primero los pobres, es una frase que tú argumentas, muestra su vínculo con esa pluralidad mexicana. Y con el populismo. Ese es un elemento, al menos de una
definición de populismo, no de la única. Pero cuando dices primero los pobres, quiere decir que estás reconociendo que hay otros que sí, también están ahí. Sí, bueno, eso es el populismo. Formalmente todos somos mexicanos, todos somos ciudadanos mexicanos, todos debemos ser iguales, y él intenta decirnos una y otra vez, yo represento a todos, pero no con la misma intensidad. Está diciéndole, ustedes, y ahí yo creo que hay parte de su visión religiosa del mundo, ustedes los están del sermón de la montaña casi, bienaventurados los pobres porque ellos, ya no me acuerdo si serán saciados o será el reino de los cielos o como sea. Está tratando de levantar el ánimo desde abajo y creando una base social muy numerosa para él, para su proyecto, pero es un proyecto que se inscribe en la historia de México. ¿México qué es? ¿De dónde nace México? No nos vayamos a los aztecas porque ahí sí me derrotas, o antes ya, a los olmecas, no entiendo. Pero como colonia, nace como una colonia de explotación, no de poblamiento. Vinieron muy pocos españoles. Era para explotar a una población que ya existía, que se les fue muriendo por las enfermedades, etcétera, pero de todas maneras, es una colonia de explotación. Para explotar esa colonia tiene que tener unos estratos sociales y políticamente bien diferenciados. Está la República de Indios y la República de Españoles. Y dentro de la República de Indios sus diferencias, como con la de Españoles. Entonces es un inicio de nuestro encuentro con el mundo moderno, en donde la mayoría tiene que estar abajo, si no, no tiene sentido. De vasallaje. Y no es así todavía en el siglo XXI. No traemos eso. Ahora, tú reconoces, con un ejercicio nuevamente de científico social, que a diferencia quizá de la elección del 2006 y de 2012, en la elección del 2018 hay un tramo de burguesía que se decide votar por López Obrador. Y citas a Abundis, a Francisco Abundis. Si probablemente ese tramo es el que le da este triunfo tan holgado. Y yo voy a añadir un argumento. Yo no creo que México haya sido todo fundado por el vasallaje. Porque una cosa es México de Querétaro hacia el sur y otra cosa es Querétaro hacia el norte. Es decir, hacia el norte sí tienes mucho más un espíritu de poblamiento y de colonización que es distinto a la encomienda que hay en el sur. Pero ese norte mexicano y esa burguesía optaron por Andrés Manuel López Obrador. Yo me atrevo a preguntarte si él lo sabe o si sigue siendo un gobernante del sur-sureste o de Querétaro hacia abajo. Buena pregunta. Mira, hace mucho que no veo a Andrés Manuel. No ha hablado, yo creo que no tiene tiempo de hablar con... Pero oyes las mañaneras como tú y yo. Yo lo veo en las mañanas todos los días. Sí, en efecto, sí las oigo. En parte porque me nace oírlas y en parte por mi oficio, porque tengo que oírlas. Y esa burguesía que votó por él, no estoy seguro que haya votado por él, sino contra el fracaso absoluto, completo del sistema. Es un sistema que les pone al Bronco como gobernador. Ya es que el sistema anda por la calle. Entonces, como diría alguno, desde el azufre me pregunto quién puso ese. Entonces, algunos votan por él, y sí, centro-sur probablemente por la oferta, y otros porque ya no queda alternativa. Votaron contra él en el 2006, estoy seguro que muchos de esos votaron contra él en el 2006 y en el 2012. Pero les fracasaron las dos ocasiones, el PAN y el PRI, nuevo PRI, que estaba más viejo y apolillado, que nada más tenía una pinturita y se cayó rápido. Entonces, a lo mejor porque no quedaba de otra, pero no estoy seguro. A veces que hace mucho que no lo has visto. Yo te preguntaría, si lo vieras, ¿le recomendarías mantener en su coalición gobernante a esa bisagra, que es muy chiquita, la burguesía mexicana es muy chica, o le dirías hacia la segunda parte de tu gobierno, deshazte de ellos porque si no te van a atar las manos?
¿Qué le dirías? Ricardo, esa pregunta que me haces, entiendo que es una buena pregunta, no le diría nada. No le diría nada porque en lo poquito que le conozco, no te hace caso. Ella tiene una visión de lo suyo y estarías hablando en el vacío. Yo más bien aceptaría sus preguntas, las que él formulara, y entonces podría yo responderle, pero yo formulárselas a él no tiene sentido. Entonces tendría que hacer la pregunta distinta. ¿Qué preguntas debería hacer el presidente a sus consultores, a sus asesores, a sus amigos? ¿Qué preguntas son las pertinentes? Ahorita, que desde Palacio Nacional se tendrían que hacer. En este momento, vamos a ponerlo simplificando mucho, logró algo que se propuso no sé desde cuándo. Logró que una parte de México, esa parte de la que hemos estado hablando, de la parte pobre, profunda, etcétera, lo vea como suyo a su gobierno, al gobierno de Andrés Manuel, que es una rareza, que una parte de ese México desposeído y despreciado, no en el discurso, nunca en el discurso, en los hechos, despreciado, desposeído y despreciado, lo ve como suyo. Creo que ya lo logró. Hay que seguir por ese camino. No hay que darlo por sentado. Hay que seguir trabajando en que vea que el gobierno es su gobierno, que ellos lo eligieron. Cosa rarísima. Es verdad que el gobierno del general Cárdenas tuvo un apoyo fantástico al final, pero ellos no lo eligieron a Cárdenas. Lo eligió Calles. Lo eligió Calles. Bueno, entonces aquí sí hay una elección hacia él. Eso hay que seguirlo manteniendo. Los otros dos problemas que salen ahorita y que son endemoniadamente difíciles porque las variables, muchas de las variables centrales de ambos problemas están fuera de México, que es el crimen organizado y la economía. ¿Y los Estados Unidos en la economía? Pues las dos cosas están ligadas con Estados Unidos, el crimen organizado y la economía. Nosotros no tenemos, fuera de Estados Unidos todo es Cuautitlán para nosotros. Porque si tú tienes más del 80% de tus exportaciones en un solo país, ya pusiste, sin que se malinterprete, casi todos los huevos en una sola canasta. Y gran parte de tus ingresos nacionales vienen de la exportación, ¿eh? Menos de los que deberían, porque una parte de los exportadores son extranjeros, ¿no? Tienes ingresos de 500,000 millones de dólares anuales. Sí, pero de esos, ¿cuántos son ensamblar cosas más que producir? 80% es valor agregado. No, a ver, ahí está toda la locomotora del desarrollo, Lorenzo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, entonces... Sí pusimos ahí todos los votos los pusimos ahí. Es la única locomotora, para decirlo claramente. No debimos de haberlos puesto así. Pero se pusieron y él ya se lo encuentra como un fait accompli. Ya no hay ahorita de dónde moverse. Si te mueves un poquito, se te viene abajo. De ahí su respeto a Trump. De ahí. No de otro lado. Y en el... claro que no. Claro que no. Pero o sea, él, tú también habrías respetado a Trump en su lugar. Hasta yo lo habría hecho, tragando sapos y culebras y todo, pero lo ha hecho sin, digamos, en el límite del enfrentamiento y la aceptación. Pero con la mano izquierda recoge a Evo Morales y con la derecha saluda a Trump. A ver, sí se requiere plasticidad política para hacer eso. Claro, lo mismo hizo Cárdenas. Por un lado estaba con una política de izquierda y por otro lado tenía una buena relación con Roosevelt. Por un lado logró el apoyo del Partido Comunista y por otro trajo a Trotsky. Ese arte, ¿no? Pero volviendo al otro punto, el crimen organizado. ¿De dónde viene la demanda de lo que mercadea el crimen organizado? No viene de Tepito. Bueno, en parte, pero no mucho. El grueso viene de allá. ¿Y cómo le haces para detener esa demanda? ¿De dónde vienen las armas? El grueso viene de allá del norte. ¿De dónde vienen los dólares? Pues también de allá. Entonces las variables son en parte nuestras y en parte de ellos.
y cómo un país en una relación tan asimétrica con Estados Unidos puede tratar de manipular las variables que residen allá. Es muy difícil, pero esos son los grandes retos ahora. Ahora, ahí tomó una decisión que quizá tú entiendas mejor que otros. Dúdolo. Decidió llevar la relación con los Estados Unidos por interpósita persona. Decidió dejar a Marcelo Ebrard como el mensajero. Y eso ha hecho que la relación sea buena. ¿Me puedes explicar por qué decidió eso y por qué ha funcionado? Pues a mí me parece que eso es una de las cosas sí más claras. Hay fusibles en la relación. Si por alguna razón llegara a haber un momento difícil, el fusible se puede cambiar, el presidente no. Es un mínimo sentido es una visión hacia adelante. De la protección de la presidencia. Y yo creo que Marcelo está también consciente de eso. Él es un fusible. Y que está jugando también la posibilidad de no ser simplemente fusible, sino ser heredero. Es decir, si le sale bien a Marcelo las gana todas. Yo creo que sí. Y si le sale mal, las va a perder. Pero eso es como en la catafixia. Maquiavelo diría, en efecto, así se juega la política. Última pregunta, Lorenzo. Veo algunos historiadores muy enojados de tener un competidor en la presidencia. Es decir, a un presidente que hace historia, a veces incluso yo diría con sobreinterpretación. ¿Tú eres de esos historiadores o cómo te sientes cuando cita y cita y cita ejemplos de la historia para explicarse? Me siento muy bien. ¿Hace honor a tu oficio? Porque la otra es ¿quién? La otra es Fox, la otra es Calderón, la otra es Peña Nieto, que no creo que hayan tenido... Bueno, la tesis de Peña Nieto, no es que lo diga yo, es que se mostró cuando hace su tesis sobre Obregón, personaje histórico, ¿no es así? Pero... plagiando. A otros. Entonces... Bueno, plagió a un expresidente, yo creo que eso sí es un poco un abuso. Calderón le gustaba mucho Luis Pasos. Eso, ya con eso está dicho todo. No necesitamos ir más lejos. Los norteamericanos usan, incluso Trump, pero muy poquito, pero otros presidentes norteamericanos usan mucho la historia. Sus líderes en el Congreso, todos hablan de los padres fundadores y de lo que Jefferson dijo y de lo que Madison dijo y del discurso de Washington a la hora de despedirse. No hablan de presidentes posteriores, pero en el origen, todos son historiadores. Todos tienen que referirse al punto inicial que son the Founding Fathers. Y ahora, hoy, en la discusión que se tiene en el Congreso, que es fascinante por otro lado, yo me paso más tiempo del que debía en CNN y en NBC viendo esos debates. La interpretación que se da para que si Trump debe o no ser procesado, los expertos legales, los 4 que trajeron al Congreso, todos hacen referencias muy eruditas al pasado histórico. O sea, es sano que la historia entre a la política, o que la política abreve de la historia. Yo casi diría, Ricardo, puedo exagerar, pero es como si a una persona, tú o yo, o cualquiera de los que nos están viendo o escuchando, de repente se olvidara de dónde nació, qué experiencias tuvo en la niñez, cómo era el país en su niñez, y nada más se encuentre aquí, en este momento. ¿Cómo explicarse él, su situación y qué hacer en el futuro? Se llama Alzheimer. Exactamente. Hay muchos con Alzheimer, pero la historia te ayuda mucho también. La memoria sirve para, sobre todo, para proyectarse en el futuro. Te pregunto casi un sí o no, porque se nos acabó el tiempo. ¿Estás optimista con el futuro? Relativamente. Suenas a Einstein más que a Newton. Bueno, pues te preguntaré por qué en la próxima entrevista, ¿te parece bien? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, el que está agradecido soy yo, a ti y al público. Este intelectual, este historiador,
que por su espíritu crítico responde con toda relatividad y con eso es contundente. Esto fue La Octava, soy Ricardo Rafael, nos escuchamos mañana en 88.1, también en La Octava. Gracias por acompañarnos y con esto cerramos nuestra serie de entrevistas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tengo que decir que hay algunos fragmentos que vamos a seguir utilizando en